Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con nuestras entrevistadas. En esta oportunidad estamos con Liliana Gardela, que es integrante, como dice la remera, de la asociación TDAH y Neurodiversidad de aquí de Santiago del Estero. Y estamos con la profe en Educación Especial, también ella es acompañante terapéutica, María de los Ángeles Coronel. Muchísimas gracias, chicas, por estar aquí por la en el invitación. programa. Suena la alarma, vamos a sacar la alarma y hablar, bueno, en el mes de julio arrancó, mejor dicho, lo que es el mes de concientización de lo que es el TDAH, ¿no? Sí. TDAH, ahí está. Bien. ¿Qué significa esto, Lili? Significa trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Bien. Eso es básicamente la sigla. Perfecto. Últimamente se está manejando, porque como hay muchos avances en este sentido, o sea, se está estudiando mucho, ya la palabra trastorno va como que queda fuera porque es poco chocante, se va a hablar más de una condición, bien, más que de un trastorno. Perfecto. ¿Cómo se van modificando las palabras, ¿no? Que antes hablaban de discapacidad, después se habla de condición, que no hay que decir así, porque por ahí hay términos que son bastante chocantes y es como que eso hace que sobre que una persona que tiene alguna condición ya de por sí, por ahí, o la mayoría de las veces, surge algún tipo de discriminación o bullying, al tocar estos términos también pasa lo mismo. Así es. Una de las chicas con las que estábamos una vez, estaban con esto de que, ¿cómo se dice? Trastorno, personas con discapacidad, discapacitado. Dice, ¿cómo te llamamos? Juana. Claro. Así de simple. Directamente. Porque detrás de todos esos diagnósticos o etiquetas hay una persona que se llama Juana. Exacto. Entonces, todo eso tiene que quedar atrás. Exacto. Primero está Juana, después vienen las etiquetas y los diagnósticos. Claro, es la etiqueta, eso es la palabra que no me sale, porque si no está la etiqueta, entonces no sirve de nada esa etiqueta, pero para nada. ¿Vos hace cuánto que estás en la asociación, Lili? ¿Sos una de las pioneras? Exacto, 8 años, años. La edad de la asociación. Exacto, bien. Hace 8 años, sí. Bien, sí. ¿Y en el tuyo? ¿Hace cuánto, profe, que estás? Bueno, 5. Ella 8 años también, pero desde que era chiquita, claro. Ahora creció la nena, creció la nena, obvio. Y hace 5. Sí, más o menos 5, cuando he empezado a interiorizarme más en lo que sería el voluntariado de la asociación. Bien. ¿Y cómo llegas vos a la asociación? Bueno, yo soy hija de... Ah, es tu hija. Me hubiesen arrancado por ahí, había sido la hija de Lili y yo no sabía. Claro, vos que sabés que viniste a hablar aquí conmigo, o sea, me contaba de tu hija y demás, pero era chiquita. Claro. Bueno, sí creció la nena. Bien. O sea, que tu mamá te lleva a la asociación. Así es, mi mamá y mi hermana. Bien. Y ahí es cuando vos descubres, Lili, que ella, digamos, tenía TDAH. En realidad, todo ha empezado por el nieto, el sobrino, claro. Porque a él lo diagnostican sí. Con TDAH y después de andar por varias T, como sí. decimos nosotros, llega al fin el TDAH, el diagnóstico y bueno, preguntan, ¿hay alguien en la familia que lo tenga? No, nadie. Y bueno, y después nos damos cuenta de todo lo que ella había padecido durante primaria, secundaria, todos los niveles, y nos damos cuenta que ella sí los tenía. Bien. Y después ella es la que lo asume, digamos, ella sola se da cuenta. Sí. Y bueno. ¿Y vos cómo ha sido digamos, porque me dice ella que vos lo habías padecido en lo que es la primaria, lo que es la secundaria? ¿Qué es lo que vos sentías, qué es lo que vivías en ese momento? Bueno, la verdad es que hoy en día muchos recuerdos de la primaria no tengo. Bien. Como debe ser que es como que los he bloqueado por ahí de un estar. Sí, hay algunas cuestiones que yo consideraba que eran normales y comunes, que lo que a mí me pasaba le pasaba a todos, y después con el diagnóstico es como que me cae la ficha y digo, no, a mí me pasaba, no es que todos pensaban igual, todos reaccionaban igual que yo. ¿A vos qué te pasaba, por ejemplo? Bueno, a mí se me marcaba mucho el tema del déficit de atención. Sí. Me acuerdo que, bueno, a mí me buscaba un transporte y entonces a la hora de salir siempre eran las corridas porque nunca terminaba de copiar la tarea porque seguramente me he distraído en el medio, que metía todas las cosas en la cartuchera sin poner en los elásticos. He vivido perdiendo mis cosas de la escuela. Por supuesto, esto de
estudiar con mi mamá y al final terminar desaprobando las pruebas porque me distraía en la hora de realizarlas, no terminaba de leer una actividad o no daba vuelta a la prueba para ver que había actividad del otro lado. Claro. Y ese tipo de situaciones eran las que me iban marcando ese tema de lo académico, Sí. que eso también estaba muy relacionado con la parte social, que ahí mis compañeros ya era, ella es María que no estudia, que es una bulla, o Es que la siempre tenía que tímida, pedir digamos. la carpeta para completar. Bien. ¿Eras como la tímida, la introvertida del aula? ¿O si te relacionabas? ¿O te costaba la parte social? No recuerdo mucho qué es lo que yo hacía, Bien. pero me acuerdo, por ejemplo, en los recreos tenía una sola amiguita y no tenía más, o por ahí ella se juntaba con otro nene y yo quedaba sola en los recreos. Bien, bien. Y todo eso vos te has ido dando cuenta, te caen las fichas, como dijiste hace un ratito, ¿en qué momento? ¿Cuando lo empiezan a analizar, por decirlo de alguna forma, a tu sobrino, o ya lo venías como dándote Me cuenta? termina de caer la ficha cuando yo considero que yo podía tener TDAH. Ujú. Que eso ha surgido en una de las jornadas que había realizado la asociación. Sí. Y yo había ido como estudiante de la carrera de educación especial. Sí. Y una de las disertantes hablaba sobre qué era el TDAH y del porcentaje que había en la sociedad. Decía, bueno, de todas las personas que están aquí, por lo menos un 8% de los que están aquí tienen TDAH. Y empezaba a marcar cuáles eran las señales de alerta. Y yo les empezó a tomar apuntes. Y me iba llamando la atención a medida que yo iba anotando. Y en una de esas, cuando ella termina de nombrar, dice que si una de las personas que están aquí, 8 de estas 11 se sienten identificados, es muy probable que tengan TDAH. Yo tenía 9 de esas ¡Epa! 11. Claro. Y ahí me acuerdo en el receso, Presente. le digo a mi mamá, che, mamá, yo creo que tengo, me parece que tengo TDAH, le digo, por lo que estaba hablando. Y mamá me dice, sí, y hemos hablado con Belén en ese momento. Belén era la psiquiatra que disertaba. Claro, Claro. como ya Sí, sabías. sí, sí, sí. Ujú. Así que bueno, ahí hemos coordinado para que ella me haga una evaluación. Y bueno, y ahí ha dado positivo de TDAH y trastorno de ansiedad. Bien, ¿lo seguimos hablando? Sí, Muy interesante tu testimonio porque va a ayudar a personas que por ahí lo tienen o a los familiares, papá, Exacto. mamás que por ahí no se dan cuenta que pueden tener ese diagnóstico. Pero lo seguimos charlando en un ratito nada más. Es momento de presentar al licenciado Ramiro Arce, él es kinesiólogo, pero él hace una terapia que es más, no es como la tradicional, es más integradora, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la terapia sacrocraneal. ¿De qué se trata todo esto? ¿Para qué sirve los beneficios y demás? Él nos cuenta. Licenciado, muchas gracias por recibirnos aquí en el consultorio y hablar de esto, de la terapia cráneo-sacral. No, así se dice, cráneo-sacral. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es una terapia manual. Se trabaja con las manos de una forma suave, gentil, con el tejido, con el cuerpo. Cráneo sacral quiere decir que trabaja desde el cráneo hasta el sacro. ¿Sí? Y lo toma como un sistema, no como entidades diferentes. ¿no? Como un todo. Como un todo. Y todo el cuerpo responde a ese sistema. Entonces podemos evaluar, que no es un diagnóstico como el que tienen otros especialistas, sino que es una evaluación de las tensiones que hay, de las restricciones. Se evalúa el movimiento, la calidad de movimiento. Es un movimiento muy sutil que ocurre dentro del cráneo y que repercute en el sacro y que se puede percibir en el cuerpo. Y en esa percepción se va palpando qué zona está más tensa, menos tensa, con más movilidad, menos movilidad, y la calidad de esa zona. O sea, que llega el paciente en la primera sesión, se acuesta, está en la camilla y vos empezás como a palpar y sentir todo eso. Exactamente. Voy poniendo las manos se llaman áreas de escucha, ¿sí? O zonas de escucha, que son las partes simétricas del cuerpo, los hombros, las espinas ilíacas, las dos arcos costales acá, las dos rodillas, los dos pies, los dos tobillos. Y esto ya me va a dar a mí
una información que después naturalmente tengo que conversar con la persona. Naturalmente voy descifrando lo que voy sintiendo con las manos. Las manos no me hablan, pero el paciente sí. Entonces voy preguntando a ver por dónde viene o qué es lo primero que me salta, qué es lo primero que resalta en esa palpación para saber a dónde y qué es lo que está necesitando en ese momento. Porque hay batallas que están más profundas en el cuerpo, batallas tensionales me refiero. Y esto me dice, empieza por acá. Entonces se crea como un diálogo mecánico entre la biomecánica del cuerpo y mis manos que están palpando. Bien. ¿Y quiénes son los que vienen? ¿Por alguna patología en especial? Si viene alguien que está quebrado o algún problema neurológico, ¿qué tipo de patología o cualquier persona puede hacerlo? Cualquier persona puede hacerlo. Es necesario, se necesita recibir esta terapia porque te va liberando hasta de lo que no sabes que tienes o que has digerido de alguna forma, ¿no? Hablamos de la digestión en el sentido de que esa tensión se ha compensado en el tejido, ¿sí? Por un trauma físico o no físico, es decir, una caídas de caballo, caídas de motocicleta, caídas de bicicleta, caídas en escalera, son fuerzas que quedan en el cuerpo y no los puede disipar por sí solo. Entonces sí se necesita esa mano suave, gentil, para que se vaya liberando. Dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de espalda, problemas en las articulaciones, en hombro y en las rodillas también, problemas de cadera, donde hay que diferenciar que una cosa es la lesión propia de la articulación y otra cosa es la disfunción que se crea. Entonces puede mejorar un cierto porcentaje. No es que se va a curar aquello que está ahí roto o degenerado, pero sí lo que ha creado el cuerpo como una tensión de protección para que eso no siga empeorando. Claro, la persona sigue con el tratamiento, pero esto es algo complementario. Complementario a terapia kinésica, a terapia fonoaudiológica, a terapia psicológica, a simples masajes, a reflexología, a cualquier otra técnica, acupuntura, todo puede ser complementado con la craneosacral. Bueno, gracias al licenciado Ramiro Arce, pero después viene todo más, vamos a mostrarles otras imágenes y demás en donde también nos sigue explicando acerca de esta terapia. Así que en el próximo bloque vamos a seguir conversando con él. Seguimos con Lili, seguimos con María de Los Ángeles. Estoy muy intrigada lo que está contando María de Los Ángeles. Entonces, vos de 11, 9, clic, ahí sí. Te cae la ficha como decís vos. Y a partir de ahí, ¿cómo continúa tu vida? Después de darte cuenta de que, bueno, tenías este diagnóstico, por decirlo de alguna forma. Más que no ha habido un cambio repentino, ha sido como encontrar como respuestas a algunas cuestiones que yo me preguntaba, de no son todos igual como yo, no todos piensan igual con lo que venía diciendo. Sí. Pero a medida que he ido pasando el tiempo, me he ido interiorizando más sobre lo que es el TDAH, pero en adultos, porque no es lo mismo en niños que en adultos. Bien. Y a partir de ahí ha sido un poco de los cambios, pero que yo a partir de la información que tenía son las cosas que yo he ido modificando y las herramientas que yo he ido buscando. Claro. Porque más allá de tener el diagnóstico en sí, el papel, no cambia si uno no lo hace, digamos. Claro, aparte al ser más grandes, como que sos más consciente y por ahí tienes más herramientas como para poder llevarlo mejor. Totalmente. O sea, porque sos una persona como cualquiera de nosotros, nada más que bueno, o sea, que por ahí capaz que un poco más hiperactiva. ¿Vos cómo te sentís hiperactiva? A mí en realidad la hiperactividad, la inatención, la impulsividad salen de acuerdo a lo que uno está viviendo en ese momento. Bien. Por lo general, cuando ando con muchas cosas, me sale más la parte de inatención. Me olvido las cosas, me olvido la llave, me olvido la mochila, me olvido el teléfono. En la parte profesional, capaz que si no lo anoto, que esa es una de las herramientas, si no lo anoto, no hay forma que me acuerde que tengo que presentar un trabajo, un eso informe. Eso no pasa todo, te aviso. Claro, por eso sí. Una de las herramientas es la agenda, es el teléfono, el calendario. Pero
Sí, por tiene ahí- muchas actividades, le gusta tener muchas actividades. Sí, Bien. sí, sí. Ella está aquí, está allá, forma parte de este grupo, de este otro grupo, de todo. Y Claro. qué increíble, ¿no? Que, o sea, antes de saberlo, hayas empezado a estudiar para un profesorado de educación especial. Sí, sí, sí. Bueno, eso... Qué loco eso. La carrera me ha salido porque, bueno, mi mamá trabajaba en un instituto Sí. de De rehabilitación. rehabilitación y yo estaba ahí desde muy pequeña. Entonces he estado inmersa en ese mundo mucho tiempo. Exacto. Y con lo de mi sobrino, ahí he terminado de confirmar que yo quería estudiar esa carrera. Bien, bien. Y después hiciste lo que es acompañante terapéutico. En realidad, acompañante terapéutico lo he hecho primero Ajá. porque no he podido ingresar al sistema de educación especial a la hora de las inscripciones. Sí. Casi colapsado, me acuerdo, ¿sabes? Porque digo, ¿qué voy a estudiar si yo quería estudiar eso? Claro. Y bueno, he optado por ese año estudiar acompañante terapéutico. Bien. Y al año siguiente he entrado a la carrera de educación especial. Qué lindo, ¿no? Bueno, me encanta este testimonio porque eso te da la pauta, porque por ahí, qué sé yo, está una madre que le dan el diagnóstico hoy por hoy al hijo, y entonces se desespera pensando qué va a hacer de su hijo. Mira, estudia, trabaja, colabora, tienes una vida como cualquier persona, o sea, una persona común como cualquiera de nosotros. O sea, Lo que nosotros decimos es que el TDAH lo que hace es llevarte la vida por otro caminito. Lo que tal vez uno lo hacen así, las personas con TDAH lo hacen con curvas, todo, Claro. pero llegan. Por eso es lo importante del diagnóstico temprano. Por ejemplo, mi nieto sí, ha sido diagnosticado a los 6 años, ya tenía el diagnóstico definitivo. Mientras tanto íbamos con varios trastornos asociados, Sí. pero a los 6 años ha tenido el diagnóstico definitivo. Mientras tanto él ya estaba en terapia. Ahora él llega a los 15 años con su trastorno, porque es para toda la vida, Sí. pero con todas las herramientas que Exacto. le puedan servir. Ella a los 15 años era un caos. claro. Me imagino. ¿Entiendes? Hacías lo que podías, que no Es una no- sobreviviente. Claro, exactamente. Esta es la diferencia. Bien. Por eso es que insistimos a los pediatras que vean, que analicen, que no nieguen la posibilidad de que Que pueda no haber... subestimen por ahí no los signos. No, subestimen. es inquieto, no, que... Bien. Exactamente. ¿Lo seguimos hablando? ¿Les Dale. parece? Seguimos hablando con las chicas en un minutito. Vamos a hacer la última pausa aquí en Para Toda Mujer.